Pues es un llamado diferente a una revelación más súbita en un caso y en el otro es algo un poco más, un latido prolongado. Hacen una señal diferente. Pues mira, yo me inicié en el cuento, pero el cuento es muy complejo, aunque parece como muy fácil porque es mucho más corto. En realidad requieres de una densidad, una tensión constante. La novela te permite una libertad mucho mayor. Entonces sí me he sentido mucho más cómoda, mucho más enamorada de proyectos de novela que luego de cuento, la verdad. Pues mira, no fue algo que me propusiera de una manera deliberada. Cuando estaba trabajando la novela de Cuerpo Náufrago, que es un personaje que de la noche a la mañana se despierta de ser mujer en el cuerpo de un hombre, de pronto tiene que usar los baños públicos de hombres y los mingitorios. Entonces, pues para los hombres es un objeto muy conocido, pero para las mujeres no tanto. Entonces empecé a meter fotos de mingitorios en la novela y el proyecto creció y de pronto el Centro Cultural de España, la directora Ángeles Albert en ese entonces, se interesó y me invitó a presentar allí el libro, pero yo lo que le presenté fue no nada más que hiciéramos la presentación del libro, sino también un proyecto multimedia con la exposición de las imágenes que había yo recopilado y entonces como que se dio de una manera natural. Y después lo que sí ha sucedido es que soy muy visual y por lo mismo siempre estoy articulando como enramadas alrededor de mis libros, ¿no? Pues mira, ahí yo tenía un personaje en principio basado en un amigo que le habían operado del corazón. Después apenas se recuperó, dejó a su esposa, a sus hijos, que le cambió la vida totalmente. Y entonces, de pronto, cuando me enteré de esa historia, dije, wow, ¿no? Esa idea de que el corazón es depositario de pasiones, emociones. Dije, no, pues seguramente, si ese es el caso, pues habría que revisar qué tanto a nivel de símbolo el corazón sigue imponiéndose, ¿no? Y bueno, en México pues tenemos la presencia del corazón desde los corazoncitos de hoja de lata y por eso me valió la pena hacer esta exploración. La mujer que estando a punto de arrojarse a las vías del metro, de pronto se le ocurre pensar como mecanismo de supervivencia que no se puede morir si no conoce el Taj Mahal. El personaje de Cassandra, la chica que aparece en la maleta, es un personaje que a mí me conmueve mucho. Pero a mí el gran reto de escritura de esa novela fue la voz plural de un yo majestático de Omar Santa Cruz, el sicario, que es el que justamente asesina a la chica. Imagínate recrear una voz delirante, psicótica, que además pues fuera verosímil. No nada más se trata, cuando haces trabajo literario, de hacer como una suerte de copia de la realidad, sino que de algún modo hagas una propuesta artística, una propuesta creativa, ¿no? Un poco el personaje de Ada de Las ninfas a veces sonríen. De hecho, le pasé algunas experiencias vitales mías, ¿no? Pero toda la liberalidad que tiene ese personaje para manejarse sin culpa, sin remordimientos y como muy libre con su cuerpo. La gente luego me decía, se llama Ada porque tú eres Ana, ¿no? Y está narrado en primera persona. Y yo le decía, brincos diera yo de ser como Ada, ¿no? Ya quisiera tener esa libertad de acción y de imaginación a nivel de realidad. Y uno siempre está de alguna manera en sus libros, aunque no de una manera tampoco precisa, ¿no? También en El amor es hambre un poco estoy allí, en esa pasión que tiene Artemisa, que es como una Caperucita contemporánea. Y en fin, así, de cada una de las historias sí tengo algún referente, pero también son ejercicios de imaginación. Lo que pasa es que con cada propuesta novelística o narrativa
hago mucha investigación al respecto. Teniendo tanta información sobre el corazón, de pronto dije, mejor lo articulo como si se tratara de una suerte de tratado, y entonces voy metiendo pequeñas historias que además de alguna manera se vayan enlazando con el torrente sanguíneo de la narración principal, y esto le va dando como además mucha contemporaneidad, ¿no? Porque de pronto es casi como si tuvieras una pantalla y de pronto estos links, estas ventanas que se abren con información que está como fluyendo de manera capilar, ¿no? Como una red alrededor de tu discurso central. Pues mira, yo tenía un personaje un poco desde Las violetas son flores del deseo, en el que se da la relación de un hombre que de pronto se descubre a sí mismo con una mirada de deseo hacia su hija preadolescente. De pronto pareciera que eso no existe o no queremos que exista, ¿no? Entonces a mí me resulta luego muy interesante hablar sobre deseos ocultos que, aunque políticamente son incorrectos, pero que no dejan de latir allí detrás. A veces lo trato de una manera muy oscura, a veces de manera mucho más luminosa. Yo no me lo propuse de ninguna manera. Lo que siempre he trabajado es que a través del lenguaje, a través de lo que vas contando, tú tienes que ejercer una seducción del corte de Sherezada, porque si no tu lector se te va. Eso por un lado. Y luego después, poco después, me topé con una frase de Roland Barthes. Dice algo así como: el texto que usted escribe debe probarme que me desea. Es una frase muy socorrida, pero yo cuando leí El placer del texto, vi esa frase y me di cuenta de que esa es como la impronta del tipo de trabajo que yo hago, ¿no? Esta búsqueda de probarle al lector que lo deseo, que no me retire la mirada. Entonces voy armando las frases, la cadencia, el ritmo, la sonoridad, de tal manera que me permita entonces mantener como esa suerte de burbuja mágica, y muchas veces me sucede que tiene como una carga de sensualidad, pero eso no se me ocurre que así lo puedo lograr, sino que es la manera en que yo siento que la frase tiene que fluir, que tiene que escucharse. Más que una cuestión de erotismo, es una cuestión de relación con los deseos y con esta parte como oculta que nos habita, y que luego de pronto descubrimos con gran sorpresa que por allí también somos de una manera diferente y habitados como por muchos otros desconocidos que no nos imaginábamos que éramos también.